Ana había notado que algo no estaba bien en su matrimonio. Durante los últimos meses, Miguel, su esposo, había cambiado. Al principio, eran pequeños detalles que ella decidió ignorar. El tono evasivo en su voz cuando recibía llamadas, las salidas inesperadas que justificaba con trabajo y esa sensación persistente de que él ya no estaba realmente presente en casa, aunque su cuerpo sí lo estuviera. Una noche, mientras Miguel estaba en la ducha, el teléfono de él vibró en la mesita de noche. Ana miró la pantalla y vio un mensaje que la inquietó. No puedo esperar a verte otra vez, mi amor. Esta noche será inolvidable. Su corazón dio un vuelco. Era la confirmación que no quería encontrar, pero que había temido todo ese tiempo. ¿Miguel la estaba engañando? Ana sintió cómo su cuerpo se tensaba mientras intentaba decidir qué hacer. Sabía que no podía confrontarlo sin pruebas, pero la idea de que él estuviera con otra persona la consumía. Guardó la calma y puso el teléfono de vuelta en su lugar, como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras Miguel dormía plácidamente a su lado, ella permaneció despierta, sus pensamientos girando en un torbellino de incertidumbre y dolor. Al día siguiente, Ana intentó seguir con su rutina habitual. Se dedicó a sus clases en la escuela local, pero le resultaba difícil concentrarse. La sospecha la devoraba por dentro. En la hora del almuerzo, decidió actuar. «Necesito saber la verdad», se dijo a sí misma mientras buscaba en internet maneras de rastrear discretamente a Miguel. Al regresar a casa, Ana notó que Miguel estaba más distante de lo habitual. Apenas intercambiaron palabras durante la cena. Él se excusó temprano, alegando estar exhausto por el trabajo, y se retiró al estudio. Ana lo observó desde la puerta, su mente trabajando febrilmente en cómo descubrir la verdad sin levantar sospechas. Decidió que seguiría a Miguel en su próxima salida nocturna, pero sin que él lo supiera. El plan comenzó a tomar forma en su mente. Mientras lavaba los platos, repasaba los detalles. Tendría que ser cautelosa, asegurarse de que Miguel no sospechara nada. Esa noche, mientras él dormía, Ana empezó a notar con más atención cada uno de sus hábitos, cada movimiento. La duda se había instalado en su corazón y no la dejaría en paz hasta que descubriera qué estaba pasando realmente. Finalmente, Miguel le dijo a Ana que esa noche saldría por negocios, como lo había hecho varias veces en las últimas semanas. Ana le sonrió y lo despidió con un beso en la mejilla, como siempre, pero por dentro estaba lista para actuar. Cuando Miguel salió de casa, Ana esperó unos minutos antes de ponerse su abrigo y seguirlo a distancia. Sus manos temblaban levemente mientras se deslizaba en la oscuridad, cuidando de no ser vista. Esa noche, mientras lo seguía, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Ana entendía que no solo estaba en juego su matrimonio, sino también su dignidad. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad? Ana permaneció en las sombras mientras seguía a Miguel. La noche era fría y el viento helado le cortaba la piel, pero ella apenas lo notaba. Su atención estaba completamente centrada en no perder de vista el auto de su esposo. Lo vio girar en una calle poco transitada, alejada del bullicio de la ciudad. Ana lo siguió, manteniendo una distancia prudente. Miguel se detuvo frente a un edificio que Ana no reconoció de inmediato. Parecía un lugar abandonado, con las ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. ¿Qué hacía Miguel en un sitio así? Su corazón latía con fuerza mientras lo observaba salir del auto y entrar en el edificio, mirando a su alrededor para asegurarse de que no lo seguían. Ana esperó unos minutos antes de salir de su coche. Caminó con cautela hacia la entrada del edificio, su mente llena de preguntas sin respuesta. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Debería estar haciendo esto? Una parte de ella quería volver al auto y fingir que no había visto nada, pero sabía que no podía hacerlo. Necesitaba saber qué estaba pasando. La puerta estaba entreabierta y Ana se escabulló adentro sin hacer ruido.
El interior del edificio era oscuro y lúgubre, con el aire cargado de humedad y el eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Ana avanzó lentamente, su respiración cada vez más rápida, mientras buscaba alguna señal de Miguel. De repente, escuchó voces. Se detuvo, conteniendo la respiración, y se acercó a la fuente del sonido. Las voces venían de una habitación al final del pasillo. Ana se asomó por una rendija en la puerta entreabierta y vio a Miguel hablando con un hombre que no reconoció. El corazón de Ana se aceleró. Miguel estaba nervioso, gesticulando mientras hablaba en voz baja. No pudo escuchar claramente lo que decían, pero la expresión en el rostro de Miguel la aterrorizó. No era el hombre que ella conocía. Parecía alguien completamente diferente, frío y calculador. Ana retrocedió, sintiendo que las piernas le temblaban. No podía quedarse más tiempo. Si Miguel la descubría, todo estaría perdido. Regresó por donde había venido, cuidando de no hacer ruido, y salió del edificio lo más rápido que pudo. De vuelta en su auto, cerró la puerta con manos temblorosas y se quedó sentada en silencio, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Condujo de regreso a casa con una sensación de irrealidad. Miguel llegó más tarde, mucho después de medianoche. Ana fingió estar dormida cuando él entró en la habitación. Lo escuchó moverse con cuidado, como si también estuviera ocultando algo. Se preguntó si él habría notado algo extraño, pero no se atrevió a preguntar. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y paranoia para Ana. Cada vez que Miguel salía, ella temía que estuviera volviendo a ese lugar siniestro. Su comportamiento se volvió más errático, y Ana se encontró revisando su teléfono, buscando cualquier pista adicional. Cada vez que él recibía un mensaje, ella sentía una punzada de miedo. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, Ana decidió que necesitaba respuestas. Sabía que lo que había visto en ese edificio era solo la punta del iceberg. Necesitaba saber más, pero no sabía por dónde empezar. Entonces recordó que tenía una vieja amiga que trabajaba como detective privada. Era su única opción. Ana contactó a su amiga, Mariana, y le explicó la situación. Mariana aceptó ayudarla, aunque con reticencia. Le advirtió que lo que pudiera descubrir podría ser más de lo que Ana estaba preparada para enfrentar. Pero Ana ya había tomado su decisión. Era demasiado tarde para echarse atrás. Con la ayuda de Mariana, Ana comenzó a rastrear los movimientos de Miguel con más detalle. Descubrieron que él tenía un patrón. Salía siempre a la misma hora. Visitaba lugares que nunca mencionaba y siempre regresaba tarde. Cada día, Ana se sentía más atrapada en una red de mentiras y su temor por lo que Miguel pudiera estar ocultando crecía. Finalmente, una noche, Ana decidió seguir a Miguel nuevamente. Esta vez estaba preparada para cualquier cosa que pudiera encontrar. Condujo en silencio detrás de él, su mente llena de pensamientos oscuros. Cuando Miguel se detuvo en otro lugar desconocido, Ana supo que estaba a punto de descubrir algo grande. Ana observaba desde las sombras mientras Miguel entraba en el nuevo lugar que había descubierto esa noche. A diferencia del edificio abandonado, este era un almacén en los límites de la ciudad, aparentemente en funcionamiento. Las luces del interior estaban encendidas y podía ver movimiento a través de las ventanas. Algo en el ambiente le dijo que este no era un lugar cualquiera. Esperó unos minutos, asegurándose de que nadie la viera, y luego decidió acercarse. Sabía que se estaba arriesgando, pero la necesidad de descubrir la verdad la impulsaba a seguir adelante. Con cuidado, se deslizó hasta una ventana lateral y miró adentro. Lo que vio la dejó paralizada. Dentro del almacén, un grupo de hombres estaba reunido alrededor de una mesa. Entre ellos estaba Miguel. Pero lo que la impactó fue lo que había sobre la mesa: documentos, fotografías y una gran cantidad de dinero. Los hombres hablaban en voz baja, y aunque no podía escuchar lo que decían, la expresión en sus rostros lo decía todo. Esto no era una simple reunión de negocios. Era algo mucho más turbio. Ana sintió que su estómago se revolvía mientras seguía observando. No podía creer que Miguel estuviera involucrado en algo así. Los hombres parecían discutir algo importante,
y en un momento uno de ellos sacó un sobre grueso y lo entregó a Miguel. Él lo tomó con manos firmes, como si lo que estaba haciendo fuera completamente normal para él. El miedo se apoderó de Ana. ¿Qué estaba haciendo su esposo? ¿Qué secretos tan oscuros escondía? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero no había tiempo para responderlas. Sabía que debía irse antes de que la descubrieran. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se alejó en silencio, corriendo de regreso a su coche. De camino a casa, Ana sentía una mezcla de ira, miedo y confusión. No podía reconciliar al hombre que había visto en ese almacén con el esposo que ella creía conocer. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo una doble vida? Y lo más importante, ¿qué debía hacer ahora? Esa noche, Ana no pudo dormir. Se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, su mente corriendo en círculos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de Miguel en ese almacén, tomando el sobre con una expresión fría en el rostro. Era como si toda su vida hubiera sido una mentira, y ella había sido demasiado ciega para verlo. A la mañana siguiente, Ana decidió que necesitaba respuestas. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Cuando Miguel se fue a trabajar, aprovechó para buscar más pistas en la casa. Revisó su teléfono nuevamente, pero esta vez encontró algo que la dejó sin aliento. Un mensaje de texto que Miguel había enviado la noche anterior, justo antes de salir. El mensaje decía: «Todo está listo. Nos vemos en el lugar de siempre. No podemos permitir que nadie más lo descubra». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estaba hablando Miguel? ¿Qué era lo que no podía permitirse que nadie más descubriera? Sabía que este mensaje era la pieza que faltaba para confirmar sus peores temores. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, Ana decidió contactar nuevamente a Mariana. Le explicó lo que había descubierto y le envió una copia del mensaje. Mariana, siempre profesional, le pidió que se reunieran lo antes posible para discutir los próximos pasos. Estaba claro que lo que habían encontrado era solo la punta del iceberg. Ana se reunió con Mariana en un café discreto en las afueras de la ciudad. Mientras bebían sus cafés, Mariana le mostró a Ana los resultados de su investigación. Había rastreado a Miguel en varias de sus salidas nocturnas y descubierto que visitaba una serie de lugares sospechosos. Los patrones eran claros. Miguel estaba involucrado en algo grande y no era nada bueno. Mariana también había encontrado algunos nombres asociados con Miguel que levantaron más sospechas. Eran personas con antecedentes penales, conocidas por su participación en actividades ilegales. Ana sintió que su mundo se derrumbaba mientras escuchaba a Mariana detallar los hallazgos. Todo apuntaba a que Miguel estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que ella jamás habría imaginado. Con cada nueva revelación, el miedo y la desesperación de Ana crecían. Sabía que ya no podía confiar en Miguel, pero también sabía que no podía enfrentarlo directamente sin poner en riesgo su propia seguridad. Decidió que la única opción era seguir investigando en secreto, asegurándose de reunir suficientes pruebas antes de actuar. Ana regresó a casa con una nueva determinación. Ahora, más que nunca, sabía que debía descubrir toda la verdad, pero también sabía que debía ser extremadamente cuidadosa. Cada movimiento que hiciera debía ser calculado y no podía permitirse cometer errores. Mientras miraba el mensaje de texto de Miguel por enésima vez, Ana se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Su esposo no solo le estaba siendo infiel, estaba involucrado en algo mucho más peligroso. Y ahora ella estaba atrapada en medio de esa red de mentiras y secretos. Los días pasaron y Ana se sumergió en su investigación, cada vez más convencida de que lo que había descubierto era solo la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Clara, su mejor amiga, quien siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. Decidió que debía hablar con ella, aunque una parte de Ana temía lo que pudiera descubrir. Una tarde, Ana invitó a Clara a tomar un café en su casa. Mientras se sentaban en la sala, Ana observó a su amiga con nuevos ojos, buscando cualquier señal que indicara que ella también podría estar involucrada en los oscuros asuntos de Miguel.
Al principio, la conversación fue trivial, como siempre. Hablaron del trabajo, de la familia y de los chismes del barrio. Sin embargo, Ana no podía dejar de notar la forma en que Clara esquivaba ciertas preguntas, especialmente cuando el tema se acercaba a Miguel. Finalmente, Ana no pudo más. Con un nudo en la garganta, decidió confrontar a su amiga de manera sutil. Clara, últimamente he notado que Miguel ha estado actuando de forma extraña. No sé si es solo mi imaginación, pero me preocupa que esté ocultando algo. Clara hizo una pausa. Su sonrisa se desvaneció por un instante antes de recuperarla rápidamente. ¿Qué te hace pensar eso, Ana? Miguel siempre ha sido un hombre tan... ¿cómo decirlo? Discreto. El tono despreocupado de Clara solo aumentó las sospechas de Ana. Decidió presionar un poco más. No sé, es solo una sensación. Como si hubiera algo más que no estoy viendo. Algo peligroso. Clara desvió la mirada por un segundo, un gesto que no pasó desapercibido para Ana. Luego, con una voz que intentaba sonar casual, respondió: «Bueno, todos tenemos nuestros pequeños secretos, ¿no? Pero no creo que debas preocuparte tanto. Miguel es un buen hombre». La conversación continuó por unos minutos más, pero Ana sabía que había algo que Clara no le estaba diciendo. La forma en que su amiga había evitado hablar de Miguel con más profundidad solo sirvió para confirmar sus sospechas. Cuando Clara se despidió y salió de la casa, Ana se quedó con una sensación de vacío en el estómago. Algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras Miguel estaba en la ducha, Ana tomó una decisión arriesgada. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en Clara. Necesitaba más información, y para obtenerla, tendría que adentrarse en el mundo oscuro en el que su esposo estaba involucrado. Con mucho cuidado, tomó el teléfono de Miguel y comenzó a revisarlo nuevamente. Esta vez, Ana no se detuvo en los mensajes recientes. Decidió buscar en los archivos más antiguos, aquellos que Miguel podría haber olvidado borrar. Después de unos minutos de búsqueda, encontró algo que la dejó sin aliento. Una serie de correos electrónicos entre Miguel y Clara, discutiendo detalles que no dejaban lugar a dudas. Clara estaba profundamente involucrada en las actividades de Miguel, y no solo eso, sino que parecía estar jugando un papel crucial en ellas. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. La traición de su amiga más cercana era un golpe que no esperaba. ¿Cómo había podido Clara ocultarle algo tan grave durante tanto tiempo? Y peor aún, ¿qué tan profundo llegaba su implicación? Con cada nuevo correo que leía, Ana sentía cómo la desesperación la consumía. Las palabras de Miguel y Clara eran frías, calculadoras, como si estuvieran hablando de negocios ordinarios, cuando en realidad estaban planeando actividades ilegales y peligrosas. Ana no podía creer que la mujer con la que había compartido tantos momentos importantes de su vida fuera capaz de algo así. Cuando Miguel salió de la ducha, Ana ya había vuelto a poner el teléfono en su lugar. Fingió estar leyendo un libro mientras él se preparaba para dormir. Pero en su interior, la tormenta de emociones era imparable. Sabía que no podía seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Tenía que hacer algo. Pero cada paso que daba la acercaba más a un peligro inminente. Esa noche, Ana no durmió. Pasó horas en la cama, sus pensamientos girando en torno a las revelaciones que había encontrado. Sabía que Miguel y Clara estaban involucrados en algo grande, algo que podría destruir no solo su matrimonio, sino también su vida. Pero lo que la asustaba, aún más, era que ahora ella también sabía demasiado. Y en ese mundo oscuro, saber demasiado podía ser mortal. Al amanecer, Ana tomó una decisión. No podía confiar en Clara, pero tampoco podía enfrentarse sola a Miguel. Necesitaba más pruebas, algo que la protegiera en caso de que las cosas se volvieran más peligrosas. Decidió que seguiría investigando, pero esta vez lo haría con más cautela. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. La verdad debía salir a la luz, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrirla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana. Saber que Clara
su amiga más cercana, estaba involucrada con Miguel en actividades ilegales, la dejaba en un estado de confusión y desesperación. Cada vez que pensaba en enfrentarlos, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la paralizara. Sabía que debía seguir adelante, incluso si eso significaba descubrir más verdades incómodas. Ana comenzó a observar a Miguel con más atención. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, todo era analizado con minuciosidad. Lo que una vez fue una vida de confianza y amor, ahora se había convertido en un juego de desconfianza y sospecha. Miguel, por su parte, parecía ajeno a la tensión creciente en su hogar. Continuaba con su rutina habitual, saliendo tarde por las noches y regresando en la madrugada, siempre con la excusa del trabajo. Una noche, mientras Miguel se preparaba para salir, Ana decidió que lo seguiría una vez más. Pero esta vez, no solo lo haría para satisfacer su curiosidad. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera usar en su contra si la situación se volvía peligrosa. Esperó pacientemente hasta que él salió de la casa, y luego lo siguió a una distancia segura, asegurándose de no ser vista. Miguel condujo por la ciudad hasta llegar a una zona industrial, lejos del bullicio de las áreas residenciales. Ana estacionó su coche a cierta distancia y lo observó mientras se dirigía a un edificio que parecía ser un antiguo almacén. Las luces estaban apagadas y el lugar daba una sensación de abandono. Sin embargo, Ana sabía que las apariencias podían engañar. Esperó unos minutos antes de salir de su coche. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba al edificio, cuidando de no hacer ruido. A través de una ventana rota, vio sombras moviéndose en el interior. Se acercó más y, con cautela, miró adentro. La escena que se desarrollaba ante sus ojos la dejó sin aliento. Dentro del almacén, Miguel estaba reunido con un grupo de hombres. Sobre una mesa había cajas abiertas, llenas de lo que parecía ser dinero en efectivo y documentos. Los hombres estaban hablando en voz baja, pero el tono de la conversación era tenso. Ana se dio cuenta de que lo que estaba presenciando no era una simple transacción. Era algo mucho más grande y peligroso. De repente, uno de los hombres se levantó y se dirigió a la puerta. Ana apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que la puerta se abriera. Se escondió detrás de un contenedor, conteniendo la respiración mientras el hombre salía y encendía un cigarrillo. Por unos minutos, que parecieron eternos, el hombre permaneció allí, observando los alrededores como si sospechara algo. Finalmente, el hombre tiró el cigarrillo al suelo y volvió a entrar en el almacén. Ana esperó un momento antes de salir de su escondite y regresar rápidamente a su coche. Mientras conducía de vuelta a casa, sintió una mezcla de alivio y terror. Había descubierto lo que Miguel y Clara estaban haciendo, pero ahora sabía demasiado. Y en el mundo en el que ellos se movían, saber demasiado podía costarle la vida. Esa noche, Ana no pudo dormir. Las imágenes del almacén, el dinero y los hombres que vio allí se repetían en su mente una y otra vez. Sabía que lo que había presenciado era solo una parte de algo mucho más oscuro. Miguel no solo le estaba siendo infiel, estaba involucrado en una red de crimen organizada que podría poner en peligro no solo su vida, sino también la de su familia. Ana decidió que ya no podía seguir sola en esto. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién acudir. A la mañana siguiente, contactó nuevamente a Mariana y le contó todo lo que había visto. Mariana, al escuchar los detalles, entendió la gravedad de la situación. Le sugirió a Ana que recopilaran todas las pruebas posibles antes de tomar cualquier acción, para asegurarse de que pudieran protegerse en caso de que las cosas se complicaran aún más. Durante las semanas siguientes, Ana y Mariana trabajaron juntas para reunir toda la información que pudieran sobre las actividades de Miguel y Clara. Reunieron registros telefónicos, correos electrónicos, fotografías y cualquier otro indicio que pudiera servir como prueba. Cuanto más descubrían, más evidente se volvía que Miguel y Clara estaban profundamente involucrados en una red de tráfico humano que operaba en varias ciudades. Ana se horrorizó al darse cuenta de la magnitud del peligro en el que se encontraba. Sabía que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Miguel,
pero también sabía que confrontarlo directamente podría desencadenar una reacción violenta. Tenía que ser estratégica y debía asegurarse de que tanto ella como su familia estuvieran a salvo antes de dar el siguiente paso. Finalmente, una noche, mientras revisaba las pruebas que había recopilado, Ana tomó una decisión. Había llegado el momento de actuar, pero lo haría con cautela. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero no podía seguir viviendo en la sombra de las mentiras de Miguel. Debía enfrentarlo, no solo para protegerse a sí misma, sino también para asegurarse de que él pagara por lo que había hecho. Ana sabía que debía moverse con extrema cautela. Ahora que tenía una idea clara de las actividades en las que Miguel estaba involucrado, cualquier paso en falso podría poner en riesgo su vida. Decidió que la mejor forma de protegerse era seguir reuniendo pruebas, pero también fingir que todo estaba normal en su hogar. No podía permitir que Miguel sospechara que ella sabía más de lo que aparentaba. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa tarde, Ana lo recibió con una sonrisa, como si nada hubiera cambiado. Cenaron juntos en un silencio tenso, y aunque él intentó iniciar una conversación trivial, Ana notó la frialdad en sus ojos, la misma frialdad que había visto en él en el almacén. Sin embargo, ella mantuvo su fachada, hablando de cosas cotidianas, asegurándose de no revelar ninguna de sus preocupaciones internas. Miguel parecía complacido de que Ana no mostrara signos de sospecha. Después de la cena, él se retiró al estudio, como lo hacía habitualmente, para continuar trabajando. Ana lo observó desde la puerta, notando cómo cerraba la puerta detrás de él con más fuerza de lo usual. Sabía que Miguel estaba ocultando algo, pero ahora también sabía que él comenzaba a sentir la presión de las mentiras que había construido. Ana decidió que era el momento de actuar de manera más activa. Durante los días siguientes, comenzó a buscar más información sobre las personas con las que Miguel estaba en contacto. Usó las redes sociales y otros recursos en línea para rastrear sus movimientos y conexiones. Descubrió que algunos de ellos tenían antecedentes penales por tráfico de drogas y otros crímenes graves. Cuanto más indagaba, más evidente se volvía que estaba tratando con un grupo peligroso. A medida que su investigación avanzaba, Ana se dio cuenta de que necesitaba involucrar a las autoridades, pero sabía que no podía confiar en la policía local, ya que Miguel tenía conexiones que podían complicar las cosas. Decidió que la mejor opción era contactar a una agencia federal. Pero antes de hacerlo, debía asegurarse de que tenía pruebas irrefutables. Una tarde, mientras Miguel estaba fuera, Ana decidió revisar su estudio. Sabía que era un riesgo, pero necesitaba encontrar más pruebas. Con cuidado, entró en la habitación y comenzó a revisar los cajones y archivos. Encontró documentos que confirmaban sus peores sospechas. Miguel no solo estaba involucrado en la red de tráfico humano, sino que también era uno de los líderes de la operación en su ciudad. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer los detalles de las transacciones y las personas involucradas. Sabía que había llegado demasiado lejos como para retroceder. Guardó copias de los documentos más incriminatorios y salió del estudio, asegurándose de dejar todo en su lugar exacto. Esa noche durmió poco, su mente trabajando incansablemente para idear un plan que la protegiera a ella y a su familia. Sabía que Miguel era capaz de cualquier cosa si se sentía acorralado. Finalmente, Ana decidió que lo mejor era jugar un juego de engaños. Sabía que Miguel estaba cada vez más desconfiado, y si él llegaba a sospechar que ella estaba investigando, las consecuencias podrían ser fatales. Por eso, empezó a comportarse de manera más atenta y cariñosa, fingiendo un renovado interés en su relación. Quería que Miguel pensara que todo estaba bajo control, que ella no sabía nada y que su vida juntos continuaba como siempre. Miguel pareció caer en la trampa. Durante las siguientes semanas comenzó a relajarse, creyendo que su esposa estaba completamente ajena a sus actividades ilícitas. Sin embargo, Ana no bajó la guardia. Continuó reuniendo pruebas y preparando todo para el momento en que tuviera que hacer su jugada final. A medida que el tiempo pasaba, Miguel comenzó a confiar más en Ana, incluso compartiendo algunos detalles de su trabajo con ella, aunque siempre de manera vaga.
Ana lo escuchaba con atención, asegurándose de no mostrar ninguna señal de alarma. Sabía que cada palabra que él decía podía ser una pista crucial para lo que estaba por venir. Un día, Miguel le mencionó que tendría que hacer un viaje fuera de la ciudad por unos días. Ana vio esto como una oportunidad perfecta para reunir más pruebas y planificar su siguiente movimiento sin la presión constante de su presencia. Le deseó buena suerte, fingiendo preocupación por su seguridad, y se despidió con un beso en la mejilla, como solía hacer. Cuando Miguel se fue, Ana sintió una mezcla de alivio y urgencia. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Aprovechó esos días para organizar toda la información que había recopilado, asegurándose de que todo estuviera en orden para cuando tuviera que entregar las pruebas a las autoridades. También contactó a Mariana, quien le aseguró que todo estaba listo para proceder cuando Ana diera la señal. El juego de engaños que Ana había estado jugando estaba llegando a su fin, y lo sabía. La pregunta que rondaba su mente era si saldría ilesa de esta situación o si sus esfuerzos por descubrir la verdad la pondrían en un peligro del que no podría escapar. Pero una cosa estaba clara. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia y asegurar que Miguel pagara por sus crímenes. Ana esperaba con nerviosismo el regreso de Miguel. Sabía que las cosas podían complicarse en cualquier momento y que la situación estaba a punto de alcanzar un punto de no retorno. Había pasado los días anteriores organizando cuidadosamente toda la información que había reunido y haciendo copias de seguridad en diferentes lugares, por si algo salía mal. Sabía que una vez que Miguel descubriera lo que ella sabía, su vida podría estar en peligro. Miguel regresó de su viaje con una aparente calma. Al principio, Ana temió que algo hubiera salido mal, pero él actuó como si todo estuviera en orden. La abrazó y la besó, agradeciéndole por haberlo apoyado durante esos días. Sin embargo, Ana notó un cambio sutil en su comportamiento. Había una tensión en el aire que ella no podía ignorar. Esa noche, después de la cena, Miguel mencionó que necesitaba hablar con ella en privado. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Lo siguió al estudio, donde él cerró la puerta tras ellos. Miguel se sentó en su escritorio y la miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Ana, he estado pensando mucho en nosotros, en nuestra vida juntos, comenzó Miguel, su tono suave, pero con una dureza subyacente. Sé que has notado que he estado ocupado con ciertos asuntos, y quiero que sepas que lo hago por nuestro bien, por asegurar nuestro futuro. Ana asintió lentamente, tratando de mantener su expresión neutral. Miguel, sé que estás haciendo todo lo posible por nosotros. Solo quiero que sepas que te apoyo, aunque a veces no entienda todo lo que haces. Miguel sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Lo sé, Ana, y por eso confío en ti, pero necesito que me digas la verdad. ¿Has estado revisando mis cosas? ¿Has encontrado algo que no deberías? La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Ana. Por un momento, pensó que su corazón se detendría. Había sido descubierta, o al menos Miguel la estaba poniendo a prueba. Respiró hondo y decidió seguir jugando el papel que había adoptado. No, Miguel, no he revisado nada. Confío en ti y en lo que haces. Sé que todo es por el bien de nuestra familia, respondió, su voz firme, aunque por dentro estaba aterrorizada. Miguel la observó en silencio durante unos largos segundos. Luego se levantó de su asiento y se acercó a ella. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo en su lugar. Miguel le tomó la mano y la apretó con una fuerza que bordeaba la agresividad. Espero que estés diciendo la verdad, Ana, porque si descubro que me has traicionado, las consecuencias serán graves, no solo para ti, sino para todos los que amas, dijo en un tono bajo y amenazante. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero mantuvo su mirada fija en él. No te he traicionado, Miguel. Nunca lo haría, dijo, rezando para que él creyera en su mentira. Miguel la soltó y se alejó unos pasos, volviendo a su escritorio. Bien, eso es lo que quería oír. Ahora ve a descansar. Mañana será un día largo. Ana asintió
y salió del estudio, sus manos temblando ligeramente. Cuando cerró la puerta detrás de ella, sintió que el peso del miedo y la incertidumbre la aplastaba. Sabía que Miguel sospechaba algo y que las cosas se estaban volviendo cada vez más peligrosas. Esa noche, Ana no pudo dormir. Cada sonido en la casa la ponía en alerta y no dejaba de pensar en las palabras de Miguel. Estaba claro que él no se detendría ante nada para proteger sus secretos, y si sospechaba que ella sabía más de lo que decía, su vida estaba en riesgo. Al día siguiente, Miguel salió temprano, diciendo que tenía una reunión importante. Ana aprovechó su ausencia para contactar a Mariana y contarle lo sucedido. Mariana, preocupada, le sugirió que fuera a un lugar seguro, pero Ana sabía que no podía huir sin más. Necesitaba asegurar que Miguel pagara por sus crímenes, y la única forma de hacerlo era con pruebas irrefutables. Esa tarde, Miguel llamó a Ana para decirle que regresaría tarde. Ana sintió un nudo en el estómago, pero intentó sonar despreocupada en la llamada. Sin embargo, cuando colgó, supo que algo estaba mal. Miguel rara vez la llamaba para avisarle de sus planes, y eso solo aumentaba su sensación de peligro inminente. Al anochecer, Ana escuchó un ruido fuera de la casa. Se acercó a la ventana y vio a un coche desconocido estacionado frente a su casa. Su corazón se aceleró y rápidamente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Decidió que no podía esperar más. Tomó las pruebas que había reunido y las guardó en un lugar seguro, y luego salió de la casa por la puerta trasera, asegurándose de no ser vista. Se dirigió a un lugar previamente acordado con Mariana, donde se encontrarían si las cosas se complicaban. Mientras conducía, su mente trabajaba febrilmente, tratando de entender qué estaba sucediendo. Sabía que Miguel estaba tramando algo y debía actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar al lugar de encuentro, Mariana la recibió con una expresión grave. «Ana, debemos movernos rápido. He hecho algunas llamadas y creo que tenemos suficiente para entregarlo a las autoridades. Pero debemos hacerlo ahora, antes de que Miguel se dé cuenta de que has escapado». Ana asintió, sabiendo que no había tiempo que perder. Juntas se dirigieron a la agencia federal más cercana, donde entregaron todas las pruebas. Ana sentía una mezcla de alivio y terror. Había dado un paso decisivo, pero también sabía que ahora estaba en una situación de vida o muerte. Mientras salían de la agencia, Ana recibió una llamada de un número desconocido. Respondió con cautela y al otro lado de la línea escuchó la voz de Miguel, fría y llena de odio. «Sabía que no podía confiar en ti, Ana, pero déjame decirte una cosa. No terminará bien para ti. Nadie se interpone en mi camino y sale ileso». El teléfono se desconectó y Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que Miguel la buscaría y que no se detendría hasta encontrarla, pero ya no podía retroceder. Había cruzado una línea y ahora solo podía avanzar, esperando que las autoridades actuaran antes de que Miguel lo hiciera. Ana sintió cómo la amenaza de Miguel resonaba en su mente mientras ella y Mariana se alejaban de la agencia federal. Sabía que cada minuto contaba y que Miguel no tardaría en descubrir lo que había hecho. El miedo la invadía, pero también sabía que no podía permitirse vacilar. Su vida y la de quienes la rodeaban estaban en peligro. Mientras conducían por las oscuras calles, Mariana intentó tranquilizarla. «Ana, ya hicimos lo más difícil. Ahora es cuestión de tiempo para que las autoridades actúen. Lo más importante es que te mantengas segura hasta que todo esto termine». Ana asintió, pero la ansiedad no la dejaba en paz. Cada faro de coche que pasaba por la carretera le parecía una amenaza, cada sombra un posible perseguidor. Finalmente, Mariana la llevó a un lugar seguro, una casa aislada en las afueras de la ciudad, propiedad de un amigo de confianza. Allí, Ana podría quedarse mientras la situación se resolvía. «Estaré en contacto constante con las autoridades», le aseguró Mariana mientras se despedían en la puerta. «No estás sola en esto. Vamos a asegurarnos de que Miguel pague por lo que ha hecho». Ana observó a Mariana alejarse en su coche, quedándose sola en la casa.
El silencio era abrumador, pero también necesario. Sabía que tenía que mantener la calma y esperar. La casa estaba equipada con lo necesario para pasar los próximos días, y tenía acceso a un teléfono seguro para comunicarse con Mariana y las autoridades. Las horas pasaban lentamente. Cada sonido en el exterior la ponía en alerta. Ana revisó una y otra vez las cerraduras de las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Intentó relajarse, pero su mente no dejaba de imaginar los peores escenarios. Sabía que Miguel era capaz de cualquier cosa y que el tiempo estaba en su contra. Al tercer día, Ana recibió una llamada de Mariana. Ana, las autoridades ya están actuando. Han emitido órdenes de arresto contra Miguel y sus cómplices. Pero debes mantenerte escondida un poco más. No sabemos cómo reaccionará Miguel cuando se dé cuenta de que está acorralado. Ana agradeció la noticia, aunque la preocupación seguía latente. Sabía que Miguel no se entregaría fácilmente. Esa noche decidió que lo mejor era descansar, sabiendo que necesitaría todas sus fuerzas para lo que estaba por venir. Se acostó temprano, pero sus sueños estuvieron llenos de imágenes perturbadoras. De Miguel encontrándola, de su vida desmoronándose. De madrugada, un ruido en la puerta la despertó de golpe. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se levantaba de la cama. Tomó el teléfono y se preparó para llamar a Mariana, pero antes de que pudiera marcar el número, escuchó otro sonido, esta vez más fuerte. Alguien estaba forzando la entrada. Ana sintió que el pánico la invadía, pero sabía que no podía quedarse paralizada. Corrió hacia la parte trasera de la casa, buscando una forma de escapar. Mientras lo hacía, escuchó el sonido de la puerta abriéndose y pasos entrando en la casa. No había tiempo que perder. Con el corazón en la garganta, Ana encontró una pequeña ventana en la parte trasera de la casa. La abrió rápidamente y se deslizó por ella, sintiendo cómo el miedo la impulsaba a moverse más rápido de lo que creía posible. Una vez afuera, corrió hacia el bosque que rodeaba la casa, sin mirar atrás. Sabía que debía encontrar un lugar para esconderse, al menos hasta que pudiera contactar a Mariana o a las autoridades. Los árboles eran densos y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies mientras corría. Ana podía sentir la adrenalina recorriendo su cuerpo, manteniéndola en movimiento a pesar del terror que la consumía. No tenía un plan, solo la necesidad urgente de alejarse lo más posible de la casa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ana encontró un pequeño claro en el bosque. Se detuvo para recuperar el aliento, tratando de escuchar si alguien la seguía. El silencio era inquietante, pero también la única señal de que quizás había logrado escapar. Sacó el teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Mariana. La llamada tardó en conectar, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, Mariana respondió, su voz llena de preocupación. «Ana, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Ana le contó rápidamente lo que había sucedido. Mariana la escuchó en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. «Voy a enviar ayuda inmediatamente. Quédate donde estás, Ana. No te muevas hasta que lleguen». Ana asintió, aunque sabía que Mariana no podía verla. Se quedó sentada en el claro, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento abrumador. Sabía que debía mantenerse alerta, pero su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas. Mientras esperaba, escuchó el sonido distante de un coche aproximándose. Su corazón volvió a acelerarse. ¿Era la ayuda que Mariana había prometido o alguien más? Se levantó lentamente, preparada para correr si era necesario. Finalmente, vio las luces de un coche acercándose. Ana sintió una mezcla de alivio y temor. Cuando el coche se detuvo y vio a Mariana salir de él, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Mariana corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Estás a salvo ahora, Ana. Vamos a salir de aquí». Ana asintió, dejándose guiar hacia el coche. Sabía que el peligro aún no había pasado, pero también sabía que no estaba sola. Mientras se alejaban del bosque, supo que había tomado la decisión correcta al enfrentarse a Miguel. Ahora solo quedaba esperar que la justicia
hiciera su parte. El coche avanzaba por las carreteras oscuras, alejándose del bosque y de la casa que había sido testigo de la angustia de Ana. Mariana conducía en silencio, concentrada en llevarlas a un lugar seguro. Ana, sentada en el asiento del copiloto, se aferraba a la idea de que pronto todo terminaría, aunque sabía que el enfrentamiento final aún estaba por llegar. Mariana la llevó a un refugio temporal, un lugar donde las autoridades podrían garantizar su seguridad hasta que Miguel fuera capturado. El edificio, discreto y bien protegido, estaba custodiado por agentes federales que se aseguraron de que Ana se sintiera a salvo. Al entrar, Ana sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que estaba en buenas manos, pero también sabía que Miguel no se rendiría fácilmente. Pasaron las horas y la tensión en el aire era palpable. Mariana se mantuvo a su lado, dándole palabras de aliento mientras esperaban noticias sobre la operación en curso para capturar a Miguel y su grupo. Finalmente, uno de los agentes se acercó a ellas con una expresión grave. «Tenemos noticias», dijo, y ambas mujeres se prepararon para lo peor. Miguel y varios de sus cómplices han sido localizados en un almacén al sur de la ciudad. Estamos rodeando el lugar, pero no será fácil. Están fuertemente armados. Ana sintió que el miedo la invadía nuevamente, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que esto era parte del proceso, que Miguel haría todo lo posible por resistir, pero también sabía que había hecho lo correcto al denunciarlo. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó, sabiendo que la respuesta probablemente sería nada, pero sintiendo la necesidad de ser útil. «Por ahora, nada», respondió el agente con suavidad. «Nuestra prioridad es capturarlos sin que nadie más salga herido. Manténganse aquí y esperen las instrucciones». Mariana agradeció al agente y le hizo una señal a Ana para que se sentaran en una sala cercana. Mientras esperaban, la tensión se hizo insoportable. Cada segundo parecía alargarse, y Ana no podía dejar de imaginar cómo se desarrollaría el enfrentamiento. Sabía que Miguel era peligroso y que no se entregaría sin luchar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, otro agente entró en la sala. Esta vez, su expresión era más relajada, aunque aún seria. «Tenemos a Miguel», anunció. «Está bajo custodia, junto con varios de sus hombres. Hubo un intercambio de disparos, pero no hay heridos graves». Ana sintió cómo una oleada de alivio la recorría. Habían capturado a Miguel. Por fin, todo esto estaba llegando a su fin. Sin embargo, el agente continuó hablando, y lo que dijo a continuación la dejó helada. Antes de ser detenido, Miguel hizo una declaración. Dijo que sabía dónde estabas y que no descansaría hasta que se vengara. «Vamos a tomar todas las medidas necesarias para protegerte, pero debes saber que esto aún no ha terminado». Ana sintió que el alivio inicial se desvanecía, dando paso a una renovada preocupación. Miguel estaba bajo custodia, pero su amenaza seguía presente. Sabía que mientras él tuviera algún control o influencia, el peligro no desaparecería por completo. Mariana, al ver la expresión de Ana, la tomó de la mano y le dio un apretón tranquilizador. «Estamos un paso más cerca de acabar con esto, Ana. Pero debemos seguir adelante con cuidado. No estás sola en esto, y nos aseguraremos de que Miguel no vuelva a hacerte daño». Ana asintió, tratando de aferrarse a esas palabras. Sabía que ahora debía concentrarse en mantenerse segura y en colaborar con las autoridades para asegurar que Miguel fuera condenado. Era un proceso largo y requeriría toda su fuerza y determinación. En los días que siguieron, Ana fue trasladada a otro lugar seguro, lejos de la ciudad y bajo la protección constante de agentes federales. Allí empezó a reconstruir su vida, sabiendo que el peligro aún no había pasado, pero también con la certeza de que había tomado el control de su destino. El proceso legal contra Miguel avanzaba, y aunque él seguía siendo una amenaza, cada día que pasaba le daba a Ana más esperanza de que la justicia prevalecería. Finalmente, después de semanas de tensión, Ana fue llamada a testificar en el juicio de Miguel. Sabía que este sería el enfrentamiento final, el momento en el que pondría fin a toda la pesadilla.
con la cabeza en alto, entró en la sala del tribunal, preparada para enfrentarse al hombre que había destruido su vida, pero también sabiendo que ella era la única que podía ponerle fin a su historia. Cuando Miguel fue llevado a la sala, sus miradas se cruzaron por un instante. Ana vio el odio en sus ojos, pero también notó algo más, una sombra de derrota. Sabía que él no esperaba que ella llegara tan lejos, que no contaba con su fuerza. Y en ese momento, Ana supo que había ganado, que no importa lo que Miguel hiciera o dijera, ella había recuperado su poder. El juicio fue largo y difícil, pero Ana permaneció firme. Dio su testimonio con claridad, detallando todo lo que había descubierto y vivido. Los abogados de Miguel intentaron desacreditarla, pero las pruebas eran irrefutables. Cuando el veredicto final llegó y Miguel fue declarado culpable de todos los cargos, Ana sintió como una carga enorme se levantaba de sus hombros. Miguel fue sentenciado a una larga condena, y aunque la amenaza de su venganza nunca desaparecería del todo, Ana sabía que ahora podía empezar a vivir nuevamente. Había pasado por una tormenta, pero había sobrevivido, y ahora, por fin, podía empezar a reconstruir su vida con la certeza de que había hecho lo correcto. Con el juicio detrás de ella y Miguel tras las rejas, Ana sintió que por primera vez en meses podía respirar con libertad. La amenaza inmediata había pasado, pero las cicatrices emocionales que Miguel había dejado en su vida tardarían mucho más en sanar. Sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso. Ana se mudó a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos que la atormentaban. Allí empezó a reconstruir su vida, rodeándose de personas que no conocían su pasado, personas que la veían solo como Ana, una mujer fuerte que había superado grandes dificultades. Mariana, quien había sido su roca durante todo el proceso, la visitaba con frecuencia, asegurándose de que su amiga no se sintiera sola en esta nueva etapa. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, Ana comenzó a encontrar la paz. Había comenzado a trabajar de nuevo, esta vez en una pequeña librería. Un trabajo tranquilo que le daba la oportunidad de reencontrarse consigo misma. Las largas horas organizando libros y ayudando a los clientes la ayudaban a distraerse y a olvidar, aunque fuera por un momento, todo lo que había vivido. Pero aunque intentara dejar el pasado atrás, siempre había recordatorios de lo que había sucedido. De vez en cuando recibía cartas de personas que habían conocido a Miguel, tratando de obtener información o simplemente para expresarle su apoyo. Ana siempre respondía con cortesía, pero mantenía la distancia. Sabía que para seguir adelante debía centrarse en su futuro, no en el pasado. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Ana empezó a darse cuenta de que la verdadera curación no vendría solo del olvido, sino también del perdón. No del perdón hacia Miguel, sino hacia ella misma, por no haber visto las señales, por haber confiado en alguien que no lo merecía. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo iba a vivir el resto de su vida. Un día, mientras paseaba por el parque, Ana decidió que era el momento de cerrar ese capítulo de su vida. Se sentó en un banco y sacó un cuaderno en el que había estado escribiendo sus pensamientos y sentimientos durante todo el proceso. Con una última mirada a las páginas llenas de dolor y confusión, decidió que ya no necesitaba aferrarse a esos recuerdos. Se levantó y con una sensación de liberación dejó el cuaderno en un rincón, un símbolo de que estaba lista para seguir adelante. Esa noche, Ana regresó a su casa sintiéndose más ligera, como si un peso invisible hubiera desaparecido de sus hombros. Se dio cuenta de que, aunque las heridas aún estaban allí, ya no la definían. Era más fuerte de lo que había imaginado y estaba decidida a construir una nueva vida. Una vida que no estuviera marcada por el miedo o el dolor, sino por la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el tiempo, Ana encontró la felicidad en las pequeñas cosas. Los paseos matutinos, los nuevos amigos que hizo en la ciudad y la sensación de seguridad que poco a poco volvía a sentir. Sabía que siempre habría sombras del pasado, pero también sabía que había aprendido a vivir con ellas
sin permitir que controlaran su futuro. Finalmente, Ana se dio cuenta de que estaba lista para cerrar completamente ese capítulo de su vida. Un día decidió regresar a la ciudad donde todo había comenzado, no para revivir el pasado, sino para enfrentarlo y superarlo por completo. Visitó los lugares que una vez la habían atormentado, los lugares donde había descubierto las terribles verdades sobre Miguel, y se despidió de ellos. Cuando regresó a su nueva ciudad, Ana sintió que por fin había recuperado el control de su vida. Había cerrado la puerta a ese capítulo oscuro y ahora estaba lista para abrir una nueva, llena de esperanza y posibilidades. Sabía que su historia no era la de una víctima, sino la de una sobreviviente. Una mujer que había enfrentado el abismo y había salido más fuerte del otro lado. Ana miró hacia el futuro con optimismo, sabiendo que, aunque el camino no siempre sería fácil, estaba preparada para enfrentarlo. Había descubierto su verdadera fortaleza y con ello la capacidad de crear una vida llena de paz, alegría y amor. Un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado, la esperaba, y Ana estaba lista para abrazarlo con todo su ser. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto, y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.